palabra es viva, que tu palabra, Dios, es eficaz. Y en esta mañana, Espíritu Santo, es usted el invitado para que dirija todo lo que vamos a hacer en esta mañana. Glorifique tu nombre, Dios mío. Que tu palabra en este día pueda ser predicada con denuedo, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a estar atentos a tu palabra, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos, dándote gracias, Dios mío, porque creemos que ella no vuelve vacía, sino que cumple el propósito con el cual usted la envía. Damos gracias, Dios, en esta mañana, creyendo tu palabra, que dice que donde está el Espíritu Santo hay libertad, y en esta mañana hay libertad. En el nombre de Jesús, en cada vida, amén y amén. Damos gracias a Dios en esta mañana. Usted que ha estado allí también dispuesto. Vamos a estar hablando en este mes, vamos a estar hablando un aspecto muy importante, y es relacionado con la vida de Jesús. Vamos a estar mirando cómo fue esa primera etapa de su vida. Vamos a estar allí conectados en esta mañana. Vamos a tratar algo relacionado con la infancia de Jesús, cómo fue Jesús. Y dentro de esa infancia de Jesús vamos a estar mirando eventos que ocurrieron antes y después de su nacimiento. Amén. Es la primera parte que vamos a estar mirando en este día. ¿Qué eventos ocurrieron antes y después de su nacimiento? Posteriormente vamos a estar mirando hechos puntuales de la infancia de Jesús, pero en este día, así como estoy introduciendo, vamos a mirar lo que se narra, lo que Dios habla por medio de su palabra con respecto a ciertos sucesos antes del nacimiento de Jesús. Y nos vamos a estar ubicando en esta mañana en el libro de Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 9, versos 6 y 7. Allí vamos a estar dando inicio en esta mañana. Isaías, capítulo 9, verso 6 en adelante, y leo la palabra en el nombre de Jesús. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Damos gracias a Dios. Y sabe, Dios le trae la revelación al profeta Isaías con respecto a el reinado y cómo iba a ser el nacimiento del Mesías. Y vemos que los primeros eventos que hablan sobre el nacimiento de Jesús se van desde el libro de Génesis, pasando por el libro de Deuteronomio. Hablan los profetas con respecto a cómo iba a ser él. Hay características muy puntuales, y miramos que aún cuando Dios nos enseña que los primeros hombres, la primera pareja que hubo en la tierra, habla con respecto a Adán y a Eva. ¿Sabe? Para nadie es desconocimiento que la serpiente habla con la mujer, habla con Eva, y a causa de esta mujer prestar oído a la voz del enemigo, vemos que entra el pecado a la tierra, y por ello viene toda la humanidad siendo afectada. Pero la primera profecía que se empieza a hablar con respecto a Jesús, ¿sabe? Habla de la simiente
de la serpiente, pero también habla de que la mujer, por medio de una mujer, se iba a levantar alguien que iba a herir a esta serpiente. Génesis 3:14 nos relata y nos sigue diciendo que Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Sabe? Y también vemos cuando Dios llama a Abraham, Dios llama y hace un pacto con este hombre. Dice la palabra que Dios llama a Abraham desde Ur de los Caldeos. Y sabe, en Génesis 12 encontramos que Dios hace una promesa a este hombre que caminó en fe. Este hombre, Dios le estaba declarando que sobre él iba a nacer, venía una descendencia, sabe, que iba a bendecir a todas las familias de la tierra, una gran nación. Y sabe, Dios le está diciendo de manera puntual a Abraham: sabes, Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, en ti serán benditas las familias de la tierra. Y sabe, y es que por medio de la descendencia de Abraham, Dios utilizó al pueblo judío para traer al Salvador, a su Hijo, al Salvador del mundo. Y vemos que también la misma palabra, hablando en el Antiguo Testamento y declarando que así como se había levantado Moisés, así como Moisés se había levantado como profeta entre su pueblo. Sabe, Deuteronomio 18 declara que había una promesa de que un profeta se iba a levantar de la misma, del mismo perfil de Moisés. Y vemos también que a medida que iba avanzando la historia y el relato bíblico en el Antiguo Testamento, podemos encontrar también a David. Dios hace un primer pacto con Abraham de bendecir a las familias, pero sabe, cuando viene David, dice que David en su época era conforme al corazón de Dios, y vemos que Dios también hace un pacto con David y le dice que de su linaje, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, verso 12, sabe, declara Dios que un linaje se iba a levantar de David, y este rey iba a descender de su familia. Y había una promesa poderosa que dice la escritura en segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, verso 12. Sabe, Dios diciéndole a David: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Sabe, 1000 años antes Dios estaba declarando: Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Hablando que Dios sería el padre de este hijo que le estaba prometiendo a David. De su descendencia se iba a levantar y Dios no se iba a apartar de él. Pero a lo largo, y vemos en los diferentes profetas, ¿sabe? Encontramos tanto en Jeremías, Joel, Amós, todos los profetas hablando con respecto a Jesús. Pero quien da a detalle, quien describe a profundidad cómo era Jesús, cómo iba a ser su reinado, cómo iba a venir a la tierra, ¿sabe? Dios le da la revelación al profeta Isaías. Dios le está declarando puntualmente al profeta Isaías cómo iba a ser, cómo iba a venir el rey de la casa de David. Entonces, para el pueblo judío,
¿sabe? No era desconocimiento, no era algo nuevo, se había anunciado y sabe, los padres instruían a los hijos y les hablaban de estas promesas. Los padres en la época de Jesús instruían, existían las sinagogas que eran las encargadas de dar la preparación a los niños, de dar la instrucción sobre los 5 primeros libros de la Biblia. Y sabe, y ellos también hacían énfasis y recordaban también que había una promesa de un Mesías. ¿Sabe? Y para el pueblo judío, para ninguno era desconocido cómo iba a ser el Salvador, cómo iba a ser el Mesías. Y sabe, dice la palabra que Dios, hablando de que iba a enviar a su siervo, Dios diciendo y dando claridad de que iba a provenir de la descendencia o del linaje de David. ¿Sabe? Dios también estaba dando claridad que él iba a estar con él y estaba declarando que este rey iba a venir de la casa de David, y empieza a decir que por medio de él se iba a establecer justicia y paz, y su reino sería eterno. Contrario a los reinos que eran, de pronto estaban sujetos al tiempo, el reinado del Mesías, ¿sabe? Dios está declarando que iba a ser eterno, que era un reino de justicia, que era un reino de paz. Amén. Y vemos que el profeta Isaías declara allí donde nos hemos ubicado en esta mañana, y vamos después de ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento cómo se hablaba, cómo se estaba anunciando. Y sabe, para Dios era fácil o decirle a su hijo que llegara, se presentara a la humanidad. De la edad que se presentó a los 30 años que su vida pública se hizo manifiesta. Pero sabe, dentro del plan de Dios, dentro de la soberanía de Dios, Él permitió, dice que Él envía a su hijo, y vemos que se forma en el vientre de una mujer llamada María. Sabe, Jesús de pronto no tenía la necesidad de pasar por las etapas que nosotros pasamos, ser un niño, pasar siendo un adolescente, un jovencito, y después llegar a la edad adulta. Pero Dios lo determinó así. ¿Sabe? Porque Jesús se identifica con la humanidad. Jesús, Dios hecho hombre, Dios manifiesto en medio de nosotros, ¿sabe? Por eso el Evangelio de Juan declara que vimos su gloria, la gloria del Padre se hizo manifiesta, vimos toda su plenitud por medio de Jesús. Y sabe, y la misma palabra empieza a declarar que en Él habitó toda la deidad. O sea, Él se hizo carne por usted y por mí. Él conoce su condición y conoce mi condición. Él sabe lo que usted y yo pasamos. Sabe, Jesús fue un niño, como un niño que puede estar en este lugar. Él fue un bebé que requirió de los cuidados de su madre. Y Dios no colocó a la ligera, o no escogió a la ligera, a los padres de Jesús. ¿Sabe? Miles de años atrás Él estaba anunciando que iba a enviar a su hijo, y está revelando que iba a ser profeta, que iba Dios a estar con él, que su reinado iba a ser eterno. Y sabe, está diciendo también que iba a nacer como nace un niño normal. Estuvo en el vientre de la madre por 9 meses. Estuvo allí. Se formaron cada uno de sus órganos. Se formaron cada uno de sus huesos. Dios le formó en el vientre
de su madre María. Y el profeta está diciendo, porque un niño nos es nacido. La grandeza, Jesús 100% divino, Jesús 100% humano, tan delicado allí. Y todos conocemos la historia y nos vamos a estar ubicando. Vimos pequeños pinceladas de lo que está diciendo Dios con respecto a su Hijo unigénito. Pero sabe, hay 2 evangelios que describen a detalle la infancia de Jesús. Y muchos hablan que el evangelio de Marcos fue uno de los primeros evangelios que se escriben. Y tanto Lucas, ¿sabe? Lucas era un historiador, Lucas era médico, Lucas sabía cómo era el proceso de gestación que hay o que ocurre dentro de una mujer. ¿Sabe? Lucas está dando, y es el que con más claridad habla de la infancia de Jesús. Muestra a detalle y sabe, los primeros 3 capítulos hablan con todo detalle la infancia de Jesús. Mateo también describe cómo se dio el nacimiento y cómo fueron esos primeros años de vida de Jesús. Y de pronto nosotros podemos llegar a preguntarnos, ¿y por qué? ¿Por qué hablar de la infancia de Jesús? ¿Por qué este relato aparece en estos 2 evangelios? ¿Sabe? Para los judíos era muy importante. Para los judíos cobraba gran relevancia para la cultura de esa época. ¿Sabe? Había, o lo que querían resaltar estos autores, tanto Lucas como Mateo, ¿sabe? Querían transmitir, querían precisar, querían dar con exactitud los acontecimientos, los hechos cronológicos, porque si nos vamos, y yo quiero invitarle en esta mañana, de pronto es una enseñanza que Dios ha puesto en el corazón de nuestro pastor y que nos quiere enseñar en esta mañana, y vemos que de pronto no entendemos cuando nos ubicamos en Mateo en el capítulo 1 y empieza a hablar de la genealogía de Jesucristo y empieza a describir cómo Jesucristo, mire lo que dice: Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Sabe? Porque él se va a la raíz. ¿Sabe? Mateo se va a la promesa. ¿Sabe? Mateo habla y le recuerda al pueblo judío, y también le recuerda y nos recuerda a nosotros que era Jesús el hijo de la promesa. Y sabe, ellos le daban gran relevancia a conocer a detalle de dónde provenía o quién eran los familiares, cuál era la descendencia de una persona. Ellos le daban gran importancia. Y lo que hace tanto Mateo, y si usted empieza a leer, y yo le insto a que pueda leer en casa esos primeros 17 versículos, hablan de la genealogía de Jesús. Y empieza, y de pronto nosotros nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué el autor enfatiza tanto en esto? Y sabe, y es que en esa época ellos daban un cierto honor o cierto valor social a la persona. ¿Sabe? Y lo que está diciendo el autor, lo que está diciendo Mateo, y era que por herencia, ¿sabe? Está dando a conocer que por herencia de los antepasados, y empieza a decir: estas fueron las familias, estas fueron las generaciones que estuvieron antes de Jesús. Entonces
vemos que había un honor adscrito a Jesús y era con respecto a la herencia recibida por sus antepasados. Y qué tremendo los antepasados de Jesús. Está diciendo, él es hijo de David. Él es hijo de Abraham. ¿Sabe? Y empieza Mateo a relatar cómo Abraham engendró a Isaac, cómo Isaac engendra a Jacob y cómo se empieza a hilar, cómo llega hasta los días en que dice la palabra. Está declarando de manera que todas las generaciones desde Abraham, dice Mateo 1:17, hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Y sabe, el autor Mateo le está diciendo, por herencia, por sus antepasados, Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el primer dato. De la misma manera, ellos, y de pronto muchos se preocupaban y se preguntaban ¿de dónde? Porque encontramos en cierto pasaje que los líderes religiosos, no es el hijo de José, de María, no, sus hermanos no están con nosotros. A manera de reproche o a manera de señalamiento, de burla. Pero ¿sabe qué está trayendo Mateo? Claridad de dónde era Jesús. Jesús venía del linaje de David. Jesús venía del linaje de Abraham. Y sabe, ellos, y podemos leerlo en los evangelios, se repiten una y otra vez. Y puntualmente dicen, desde Abraham hasta la época de David, 14 generaciones. Desde David hasta Babilonia, que fueron llevados cautivos, 14 generaciones. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Todo ese tiempo, todo lo que pasó. Y sabe, vemos cómo los autores, y si nos vamos a Lucas, y hay una tarea para este día, porque vamos a continuar con el tema. Solo estamos mirando eventos que fueron antes y después del nacimiento de Jesús. Y hay una tarea, y es leer tanto Lucas, los primeros 2 capítulos, y Mateo capítulo 1. Esa es la tarea. Amén. Entonces empieza Lucas de manera más detallada, habla también del nacimiento y de cómo se dio todo lo que corresponde y los acontecimientos que suceden al nacimiento de Jesús. Y sabe algo muy tremendo, y de manera puntual nos ubicamos allí en Lucas capítulo 2. Y Lucas, a diferencia de Mateo, encontramos que el que escribió el Evangelio de Mateo fue el discípulo que se llamaba Mateo, ese recaudador de impuestos. Pero vemos a Lucas detalla, los detalles son más puntuales, porque él era un historiador. Él quería hablar o expresar cómo era, o dar un relato autobiográfico. Cuando nosotros queremos hablar de alguien, hablamos de cómo fue su nacimiento, su vida pública y cómo fue su muerte. Y de esa manera Lucas estructura este evangelio y ya habla a detalle de la infancia de Jesús. ¿Sabe lo que hace Lucas? Lucas, al igual que Mateo, están vinculando a Jesús con la historia de Israel. ¿Sabe? Lucas y Mateo vinculan a Jesús con Abraham, con David, y habla de las generaciones. Y aún vemos que Lucas se va hasta la generación, llega hasta Adán, que era el tema con el cual arrancábamos en esta mañana, que Dios promete la redención a la humanidad aún
desde el mismo momento en que vemos, dice la palabra, que se da la caída, se da ese primer pecado que nos afectó y aún toca a muchas generaciones. Entonces miramos que ellos también daban importancia de dónde venía, cuál era su genealogía, pero también le daban importancia al lugar en que, o la ciudad en que había nacido. Y ambos, tanto Lucas como Mateo, ambos coinciden en que Jesús nace en Belén. ¿Y sabe por qué Jesús no fue capricho de Dios que Jesús naciera en Belén? Era cumplimiento de la palabra. Y el rey David venía de la ciudad de Belén, y su descendiente, que en este caso es Jesús, también iba a nacer de esa ciudad. Entonces Jesús nace en Belén, y ambos autores están hablando de la ciudad en que había nacido Jesús, que era la ciudad de Belén, porque esta era la ciudad de David. Amén. Entonces tanto Lucas como Juan añaden este relato de la infancia de Jesús, y vemos que acompañado de la infancia de Jesús está la mano sobrenatural de Dios. ¿Sabe? Dios, que es un Dios de cuidado, Dios que tomó a detalle, y vemos en Génesis cómo Dios levanta o cómo Dios da toda la creación y tiene un detalle para cada cosa. Cuánto detalle hubo en el nacimiento de su Hijo Jesús. Y vemos que acompañado del nacimiento de Jesús hay hechos extraordinarios, hay hechos poderosos. Podemos ver la intervención sobrenatural de Dios. ¿Sabe? En los relatos tanto de Lucas como de Mateo encontramos cómo Dios envía a su ángel. Y tanto vemos, por ejemplo, cuando en el caso de Mateo habla de que el ángel se le presenta a José, que era este hombre estaba comprometido con María. Y vemos que tanto Lucas habla como el ángel también se le aparece a María. Entonces vemos cómo se aparecen los ángeles, cómo de pronto José ve visiones en sueño que no dejara a María. Y también vemos un nacimiento extraordinario. Y recuerdo y retomo, Lucas era un médico, y los médicos conocen, al igual que usted conoce, cómo se da, cómo se engendra un hijo de manera natural. Pero ¿sabe qué está diciendo Lucas? Que vino Jesús por medio y fue engendrado en el vientre de María por obra del Espíritu Santo. Porque sabe, tenemos un Dios todopoderoso que tiene la capacidad aún de formar un hijo en el vientre de una mujer. Y es lo que está diciendo. Entonces vemos cómo se habla a detalle y cómo se muestra y se resalta en los 2 evangelios lo que concierne al nacimiento de Jesús. Y para ir cerrando esta primera parte, porque solamente nos estamos ubicando en este día, como Dios anuncia, como Dios habla. Por muchos años habló de que iba a enviar a su Hijo. Por eso, por medio del profeta Isaías declara que iba a enviar a su Hijo, y el profeta empieza a declarar: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es enviado. Y sabe, empieza Dios a declarar: y el principado sobre su hombro. Tan delicado que es un bebé. Depende 100% de los cuidados de su padre, de su madre, para alimentarse, para todo. Un bebé depende. Y esos primeros meses o ese primer año es de mucho
cuidado. Y el bebé primero es dependiente en el vientre de la madre y después ese primer año también, y los primeros años son de mucho cuidado. Las madres que están en este lugar lo saben. Entonces miramos que este niño tan delicado, y vemos y conocemos las condiciones en que nació en un mesón, nació no rodeado de lujos. El Hijo de Dios, el creador del universo, aquel que habla Juan, que en Él, por medio de Él y solo por Él la vida subsiste. Todas las cosas han sido creadas por Jesús. Él estaba en el principio y Él vino de la manera más sencilla. Él vino de la manera más humilde. ¿Sabe? Él vino y Dios permitió, porque Dios hace como quiere, inquieta en ese momento que se hiciera un censo, y el censo de César hace que tanto José como María se dirijan a Belén, y allí nace Jesús, no con los lujos, no como con las riquezas que los reyes de la tierra tienen. Vino de la manera más humilde. ¿Sabe? Porque dice la palabra que Jesús se humilló tomando forma de hombre. Dice que aún se hizo menor que los ángeles. ¿Sabe? Pero dice la palabra que después Dios lo corona de gloria, de poder. Y ¿sabe? La misma palabra habla que solo por Jesús, solo es ese nombre, porque no hay otro nombre, declara la palabra, dado a los hombres en el cual haya salvación. Solo Jesús, Dios le dio todo poder y toda autoridad. Y vemos cómo fue ese nacimiento que Dios preparó a detalle, pero permitió dentro de su soberanía que naciera de la manera más sencilla. Él no contó con un equipo médico, no contó con enfermeras, no contó con nada. Nació en ese mesón, aún no contó ni siquiera con una habitación, una cama limpia. No, Dios permitió que fuera así, que naciera allí, en ese mesón. Entonces, vemos también cómo el día del nacimiento de Jesús, ¿sabe? Aconteció algo poderoso, y es que viene un anuncio del cielo. Vemos que hay unos pastores que estaban cerca de Belén, hay unos pastores que estaban allí, y nos vamos para ir cerrando, vamos a estar allí leyendo Lucas, y nos vamos a quedar con esta lectura, y el próximo domingo, si Dios así lo permite, vamos a continuar. Y vamos a leer. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Iba a ser un censo en todo el territorio, el país de Jesús, llamado Palestina. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, para ser censados, cada uno a su ciudad. José y María se dirigen hasta su ciudad, que era Belén. Belén, que era la ciudad de David. Es un hecho que debemos tener hoy presente. Hoy nos llevamos eso. Jesús fue anunciado por los profetas por muchos años, declaraba cómo iba a ser, pero vemos que venía de la descendencia ¿de quién? De David y de Abraham. Y David era de la ciudad ¿de dónde? De Belén. Jesús nació allí, en Belén. Y Dios movió, porque sabe, tenemos un Dios que mueve. Sabe, los reinos de la tierra se sujetan al poder del Dios Todopoderoso. Y Dios le da la orden a este emperador que mandara a hacer un censo. No fue por capricho de este hombre, sino porque era la voluntad de Dios que se hiciera en ese momento. No era en otro año, sino era en el momento señalado. Porque sabe, Dios aún usa
personas inconversas como instrumento para que la palabra, el propósito de Dios sea cumplido en su vida, en mi vida. Y sabe, el propósito de Dios iba a ser cumplido en la vida de Jesús. Entonces va a la ciudad de David, dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea. ¿A la ciudad de quién? De David, dice la palabra, Lucas 2:4, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David. Mire cómo exalta la genealogía, pero también el lugar. Y es lo que nos vamos a llevar en esta mañana. Jesús nace en Belén. Jesús, descendiente de David y de Abraham. Eso es lo que nos vamos a llevar en esta mañana. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ella allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Qué tremendo el viaje difícil que hizo María, ya embarazada, a punto de dar a luz, y le toca moverse. Y de pronto no en un carro como nosotros de pronto nos podemos mover, o en un avión, o con cualquier comodidad, sino que le tocó andar en un asno. Tremendo, ¿verdad? Duro el camino, porque era desierto, no eran carreteras pavimentadas como usted y yo las conocemos, camino destapado, sol tremendo, inclemente, y esta mujer a punto de dar a luz. Y dice que se cumplieron los días ¿de quién? De su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, en una pesebrera nació Jesús, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces habían pastores cerca de Belén, en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Amén. Y este acontecimiento son nuevas, son buenas noticias, son nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Sabe, el nacimiento de Jesús fue un hecho extraordinario, y el cielo no fue desapercibido. El cielo no estuvo distraído de lo que estaba pasando en la tierra. Sabe, todos los ángeles viendo el acontecimiento más tremendo de la historia. Más que yo podría decir que la creación misma estaba naciendo el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, se había hecho hombre. Y sabe, todo el ejército del cielo viendo esto, tremendo, viendo este acontecimiento. Y vemos que el ángel les dijo: no sientan miedo, yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, diga conmigo, hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo vino para darnos vida, para traer salvación, para traer redención. Tremendo lo que estaba diciendo y lo que estos hombres estaban escuchando. Pastores sencillos, así como usted y yo hemos escuchado las buenas nuevas del evangelio. ¿Sabe? Porque dice la palabra: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y esas son las buenas nuevas que nosotros anunciamos al Dios Todopoderoso. De la ciudad de David ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel. Mire qué tremendo esto. Una multitud de las huestes celestiales que alababan y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Un tiempo de paz, un tiempo de gloria. ¿Sabe? Dios se estaba moviendo, y es que el cielo no se podía quedar callado. ¿Sabe? Dice que
seguido de este ángel, una multitud de ángeles empiezan a glorificar, empiezan a alabar a Dios, empiezan a decir que había algo nuevo para los hombres. ¿Sabe? Con el nacimiento de Jesús vino un nuevo tiempo para la humanidad. Desde la época de Adán y Eva era una humanidad caída, apartada de Dios. Eran pocos los hombres en la historia que se relata que tuvieron un encuentro especial con el Dios Todopoderoso. El Espíritu Santo venía de tiempo en tiempo, pero ¿sabe qué pasó a partir del nacimiento de Jesús? Por medio de Jesús se da la promesa del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está en la iglesia de Cristo. El Espíritu Santo sigue obrando. ¿Y sabe qué tremendo lo que está diciendo? Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Amén. Y vamos a dejar hasta allí en esta mañana. Damos gracias a Dios, bendecimos su vida, usted que ha estado allí, y la invitación es para que el próximo domingo vamos a seguir. Solamente estábamos tocando los eventos y algunos eventos porque no hemos tocado todo lo que aconteció, y es algo poderoso. Así que le invito para que usted pueda conectarse y vamos a estar orando. Oramos. Padre, yo te doy gracias. Gracias por cada vida, Señor. Oro por las familias, por las personas que están allí conectadas, Señor. Padre, gracias en esta hora, Padre, porque hoy creo que tu palabra no vuelve vacía. Hoy hay una nueva noticia, hay un Salvador. Jesús, tú nos recuerdas que tú viniste a darnos salvación, vida eterna. Señor, y hoy oramos por esas personas que están allí conectadas. Oramos por aquellos que están pasando un tipo de necesidad, cualquiera sea la enfermedad, cualquiera sea la situación. Hoy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, creemos, Señor, que tú venciste en la cruz la enfermedad, la tristeza. Tú venciste la depresión, Señor. Tú venciste la crisis financiera. Tú venciste en la cruz, Jesús, por nosotros. Y hoy oramos, Señor, por aquellos que están allí en las clínicas, Señor, en las cárceles, en los hospitales, Señor, en casa, los que se sienten abatidos y sin salida. Oramos en esta mañana, Padre, en esta hora, que la luz de Cristo toque sus vidas, Señor. Padre, gracias te damos, Dios admirable, consejero, príncipe de paz. Gracias porque tú te manifestaste a nosotros. Gracias porque hoy podemos hablar de ti, de que has traído salvación y nos sigue, Señor, dando esperanza. Gracias, Señor, porque hay buenas nuevas, Señor. Hay noticias, Padre, para tus hijos. Y hoy creo y declaro que noticias buenas acontecen en el nombre de Jesús.